Bienvenidos, carnalitos cósmicos, a este programa Conversando con mi niño herido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susi, junto con mi carnalita cósmica Moni. Vamos a estar abordando este tema muy interesante sobre las heridas de la infancia y cómo rescatarnos de ahí. Y bueno, comenzamos. Hola, carnalita. Cuéntame, ¿qué se te movió en esta semana? Bueno, pues se nos movieron muchas cosas y digo se nos movieron porque estamos ya a casi nada del 30 de abril y bueno, pues se mueven muchas cosas sobre el tema de los niños y los niños heridos y las heridas de la infancia y todo esto. Nos parece un tema muy interesante y creo que es como la parte medular de la sanación personal. El origen del Día del Niño surgió para conmemorar a los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Toda esta población quedó muy vulnerable, hubo muchos asesinatos en los que estaban inmiscuidos los niños de formas brutales. Entonces, la historia pues nos recuerda que a veces por intereses de gobiernos o, bueno, por intereses económicos o lo que sea, a veces la población de las poblaciones más vulnerables, que son los niños, pues quedan desprotegidos y en ese momento pues no había leyes y aunque hubiera, era terrible la Segunda Guerra Mundial, Hitler y todo esto. Y bueno, después, en 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que tenía como objetivo garantizar la protección de estos pequeños. Pero fue más tarde, hasta el 1 de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se declaró oficialmente el Día Internacional del Niño. Justamente para tener siempre presente que esta población tiene derechos. Y bueno, más adelante en México se celebra el 30 de abril porque es cuando en ese momento el gobierno de Álvaro Obregón ratifica la Declaración de Ginebra y establece el día oficial de celebración el 30 de abril para recordar los derechos de los niños y que se ha avanzado muchísimo. Gracias a eso, pues tenemos menos niños heridos en la sociedad, pero sí que los hay, pues, en el seno materno, que es donde empieza toda pues, nuestra vida, ¿no? En el nido. Entonces, pues justo eso es lo que vamos a hablar hoy de los niños heridos y vamos a abordar primero eh, las heridas de la infancia. Así es, mi queridísima carnalita. Digo, es muy importante tener todo el aspecto histórico para saber el por qué lo celebramos meramente el 30 de abril. Obviamente, toda la parte emocional o uno de los derechos de los niños es tener derecho a una salud y más allá de una salud física o médica como tal, pues es una salud emocional, espiritual. Y nos vamos dando cuenta que pues desde que somos niños vamos recibiendo todas las proyecciones, todas las programaciones, todos los introyectos de nuestros padres, ¿no? De acuerdo a lo que ellos vivieron, de acuerdo a lo que ellos sintieron y que también se fueron programando generación tras generación. Y entonces, pues te vas dando cuenta que estos niños vamos creciendo con esas programaciones, con esos introyectos que en nuestra vida adulta pasan a lo mejor ciertas circunstancias que nos detonan y nos dicen como por qué reaccionamos de tal forma. Claro. Y en el camino de aprender, bueno, nosotras en el camino también de aprender de nosotras mismas y todo, descubrimos este aspecto de las heridas de la infancia, donde desde una mirada, por ejemplo, les voy a citar a Lise Bourbeau. Ella tiene un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. En esta nos da una mirada sobre unas 5 heridas que durante
la niñez se nos van desarrollando o se nos van inyectando, digámoslo así. Esta nos habla de lo que es la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, de la injusticia y de la traición. Digamos como que es como un aspecto o como las heridas que más popularmente, digamos, Conocemos. escuchamos o conocemos, o que en muchos talleres o en muchas corrientes psicológicas se manejan esas 5 heridas como bases, ¿no? Pero bueno, hay diferentes miradas en este sentido. Sí, porque además, o sea, lo interesante es que se centra en el primer septenio. Todas las corrientes psicoterapéuticas se centran en el primer septenio. Freud decía que estos introyectos empezaban en el momento del nacimiento y, por ejemplo, vemos en programación neurolingüística que esta programación empieza desde el vientre, desde la concepción. Claro, porque además todo lo que vive la mamá, todo, ya sea si hay estrés, las circunstancias de vida van a afectar en la psique del producto, bueno, o del nonato. Entonces, eh, yo también pensaba como que esta etapa del primer septenio somos como esponjitas. Y entonces, cada paso que damos, o sea, como adultos, como el adulto que cuida al niño, que está a cargo del niño, cada paso que da está programando. Y a veces de verdad lo hacemos sin esa conciencia. Lo interesante es hacerlo con conciencia. Pero también hay otra etapa después del primer septenio, ¿no? Que sería hasta la preadolescencia, en donde también recibimos otro tipo de programación. Pero sí que las corrientes psicoterapéuticas se enfocan mucho en este primer septenio, ¿no? Entonces, donde se te van marcando la herida del abandono y tal, y a lo mejor vamos a ver en algunas corrientes que tienen otros nombres, pero al final es exactamente lo mismo. Y te decía, el segundo septenio, donde estamos antes de los 14 años, me parece también una etapa de niñez muy vulnerable, que sí es importante mirarla y saber cómo estamos transitando por ahí. Algo importante que tú decías era justo estas, cómo lo que te marca en la niñez va a repercutir en tu forma adulta. Eso es importante. ¿Por qué saber que hay una herida? No es una herida para decir, ya entiendo, toda la gente me abandona, yo me pongo ahí para que me abandonen, etcétera. No, es para que veas por qué hay cosas en tu vida adulta que no te salen. ¿Por qué? Porque estás programado desde ahí, pero ya cuando lo conoces es diferente. Y eso es importante saber, por ejemplo, el camino que hemos transitado. Pareciera que decimos, bueno, ya tomé terapia, ya hice esto, ya aprendí, ya leí. Y sí, es cierto que la idea pues es como reconocernos o mirar nuestras heridas para que al trabajarlas o al sanarlas, bueno, estas se conviertan ya en unas cicatrices. Y que al final pues te vas dando que posiblemente conforme vas creciendo, te puedes dar cuenta de las heridas que tienes como activas o reactivas, ¿no? O sea, porque suceden lo que platicábamos. Al final, en nuestra vida adulta suceden situaciones en donde llega un punto en el que a lo mejor no reaccionamos nosotros como adultas, sino que la niña es la que está tratando como de salir y de sobrevivir a los Claro. hechos, a los sucesos y demás. En este camino de conocer, de autoconocimiento, pues sí me tocó ver a mis heridas, ¿no? Y te puedo compartir, carnalita, que una de las heridas que estaba como muy marcada es la herida de la humillación. Bueno, aunque ya ahora ya es como ya cicatriz, porque se ha ido trabajando, se ha ido Claro. chaineando esto, ¿no? En la herida de la humillación, y que bueno, por la herida de humillación, tanto su máscara es el masoquista, ¿no? Una máscara es el masoquismo. Y es esta parte como de, sí, o sea, hasta yo misma
ser crítica o burlona conmigo. Y entonces permito que el otro, ¡ay, qué risa, qué esto, qué el otro, El ¿no? bullying. El bullying, ¿no? O ser como el payasito de la clase, ¿no? O sea, y ha sido una máscara que he tenido durante mi vida para sobrevivir a ciertos sucesos que tuve en la adolescencia de abuso sexual. Dentro del seno familiar, tuve ahora sí que un abuso sexual por parte de un familiar. Y en ese sentido, a partir de ahí, como que el resguardarme, el protegerme, el saber cómo reaccionar y cómo convivir posteriormente. Al ser con hombres, obviamente, como que subí barrera. Claro, claro. Eh, ajá, hubo volver a confiar en el masculino. Entonces, pues fue parte de conocerme, descubrir esa parte, el darme cuenta que pues ni fui yo, ni yo lo ocasioné, ni, o sea, que al final sí hay veces que tenemos como acuerdos álmicos, ahora podremos entrar como en esos temas y nos lleva a miles de más, pero darme cuenta de hablar con Marta Mónica y en ese momento Moniquita y decirle, tú no lo hiciste, tú no Claro, lo provocaste. sí, Decirle, sucedió la situación, no eres culpable, ahora yo te tomo, yo te abrazo y pongo límites. Aprender a poner exacto. los límites. ¿Por qué? Porque al desarrollarme un sentido masoquista, pues permitía mucho abuso, ¿no? Y no Exacto. estamos hablando nada más del abuso sexual, sino del abuso Ujú, emocional, el abuso psicológico. Y claro, por lógica, ¿en dónde se me detonó más? En mis relaciones de pareja. En mis relaciones de pareja fue cuando dije, ¿qué onda? ¿Cómo me estoy ligando? ¿Cómo estoy conviviendo y compartiéndome con el otro? Y entonces fue lo que me permitió darme como una mirada hacia adentro y ver toda esa parte. Entonces, son cosas que se mueven y ahorita con lo mediático que hay, con las situaciones que se están viviendo, desarrollando en el exterior y demás, pues como que se me activó esa parte, ¿no? De decir, wow, o sea, muchas situaciones que vamos asimilando como naturales, sí, lo vamos normalizando. normalizando o creyendo que uno es culpable y cuando pues en realidad te das cuenta que no, que eras una niña o eras un adolescente que estaba en autodescubrimiento, que estaba descubriéndose, Claro, estaba desarrollándose, que el cuerpo iba cambiando y todo, y pues que desgraciadamente tocó, ¿no? claro. Toca vivir para, pues, para poder transitar esas heridas, como dices tú, los acuerdos álmicos, que es un tema bien profundo Sí. y a mí me sirvió muchas herramientas para cuando empecé a descubrir a mi niña herida, para poder entender y poder perdonar también. Ujú, Porque, bueno, a mí me pasó que cuando empiezo mi proceso terapéutico, ahí es donde descubro esta parte de los niños heridos, porque aparte ujú. somos diferentes niños. Estamos diciendo que desde la concepción hasta los 7 años y luego el siguiente septenio, pues son diferentes Susis, diferentes Mónicas, ¿no? Entonces, cuando empiezo a descubrir dónde hay ciertas cosas, digo, bueno, ok, aquí no estaba tan grave, ¿no? Desde el punto en el que a veces lo hacemos muy, muy grave, pero había situaciones en las que ni siquiera yo sabía que era tan grave. Y del mismo modo que a ti, y eso lo compartimos mucho, hemos platicado mucho de este tema, es sobre el abuso infantil, abuso sexual infantil, del cual también pues estuve en esa estadística en algún momento de la niñez, igual por un familiar muy, muy cercano. Y yo crecí siendo una adolescente muy, muy, muy rebelde, muy enojada con mis padres, porque yo recuerdo mucho en algún momento a los 16 años, en una etapa en la que estaba muy destructiva, porque tenía la libertad de estar en bachillerato,
y bueno, ya sabemos todos que hacemos en el bachillerato y hacemos cosas, no todos, no todos, pero yo en este caso, pues tenía toda esa libertad de autodestrucción y me recuerdo haber llegado muy borracha un día a mi casa y le decía a mi hermana que estaba muy enojada con mi mamá porque mi mamá nunca había hecho nada por, o sea, con este tema. Y entonces mi Ujú. hermana me dijo, ¿cómo? Porque yo crecí pensando que mi familia sabía y eso no, no sabía. Ok. Entonces, me lo guardé muchísimos años, ese enojo hasta ese momento. Y cuando mi hermana me dice, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Ahí es donde me cae el 20. Y entonces ella me empieza a dar Ujú. toda una explicación de cómo sucedían las cosas. Y posteriormente es cuando empiezo a ir a terapia y empiezo a descubrir muchas cosas. Eh, Ahora, bueno, con el tiempo empiezo a sanar también esa parte, primero a rescatar al niño, eso es lo principal que fue empezar a rescatar a esa niña, también de sentirse abandonada, de sentirse humillada y Ujú. darme cuenta que también afectaba mucho en mis relaciones personales, no solamente con la pareja, sino también con amigos donde me ponía yo en una situación de sumisión para Ujú. poder agradarle al otro, porque lo que aprendes en ese sentido, en un abuso infantil, es que alguien que, en este caso cuando es un familiar, cuando la persona debería de estarte cuidando y te está dando cariño porque es un familiar, no te lo da. Entonces desde niño, tu cerebrito es tan tierno que lo que está Ujú. entendiendo es que eso es amor. Sí, El claro, abuso es vamos ligando. exactamente, porque nadie te lo está explicando, simplemente está sucediendo. Y bueno, afortunadamente con terapias y mucho amor y mucha paciencia, se fue sanando esta parte de mi infancia que hoy puedo hablarla tranquilamente, sin enojos. Ya, obviamente Ajá. en el primer momento dije, pues mi mamá, en realidad mi mamá estaba trabajando, mi mamá me dejó a cargo de los adultos de confianza, etcétera. Entonces, se van quitando como esos rencores y entendiendo las circunstancias de la vida que te van Ujú. tocando. Como te decías hace rato, te toca, pues también te toca sanarlo porque Sí, hay una frase muy cierta que es, sí pasó, pero ya pasó. pero ya pasó, claro. Y es interesante en el sentido de, muy bien, como dices, o sea, uno vive el suceso, uno lo interpreta, en su momento, obviamente, trabajas mucho esta parte de, bueno, en mi caso, fue trabajar mucho otra vez la confianza, confianza con las personas de autoridad a mi alrededor. Claro. También me volví muy rebelde en el sentido de decir, ah, no creo, no esto, o sea, como de averiguarme, Ujú. ¿no? Porque al final de la línea, también cuando no existe, digamos, como el soporte o el apoyo familiar, pues llega un momento en el que dices, en lo personal, yo decía, chale, no soy suficiente, o sea, no es suficiente lo que hago, no me creen. O sea, para mí sí se me detonó muchísimo en ese momento la parte de no me creen. Hoy en día digo, yo me creo, yo lo viví, ahora me toca y me corresponde a mí, Marta Mónica, Acepte, Carlos. abrazar a esa adolescente, abrazar a esa niña, decirle, sí pasó, pero ya pasó. Ujú. Entonces, o sea, la parte de las heridas de la infancia, porque estamos hablando de este punto muy vulnerable en nuestra vida, y eso es lo que sucede al ir al encuentro de nosotras, de niñas, de niños. Exacto, Ir a tocar porque puntos muy vulnerables. sí, yo me recuerdo cuando estaba tomando terapia en los primeros años y yo no quería ir a esos lugares. O sea, me daba un pánico ir a esos lugares y tener que revivir cosas y como que hay una delgada línea porque te puedes volver a revictimizar de Sí, esas claro. circunstancias y quedarte ahí.
pero Sí. por eso es importante el acompañamiento, ¿no? Entonces, sí recuerdo que era como, no quiero ir ahí, mi terapeuta me decía, está cañón, no sé, está fuerte ir ahí, pero tenemos que regresar para que lo puedas ver desde otro lugar y entonces poder dar ese salto y sanarlo desde el adulto que eres, porque esto Y ser sí pasa. muy, ajá, y ser muy respetuosos, ¿no? Ser muy respetuosos con nosotros también en el sentido de que es todo un proceso, no es de la noche a la mañana Sí, y no es de agarrar y decir, oh, sí, el acuerdo álmico, ya ahora estoy aquí. No, por supuesto que pasamos por diferentes etapas para el día de hoy estar aquí sentadas y tener la capacidad de abrirnos y de comentarlo, porque es algo que existe, que hoy en día se ha levantado más, que se escucha más, es cierto, porque nos claro. hemos permitido hablarlo más. Entonces, es muy interesante como Y, toda esta parte, y también pero algo que a mí porque sí es una parte muy delicada, mucho más hablar como de los abusos infantiles, pero me siento con el derecho de hablarlo porque transité claro. ese suceso. Algo que también, y eso fue en las etapas finales Ujú. de este tránsito, aprender a perdonar a la persona. Entonces ahí es otro viaje donde entra muchísimo la compasión para entender la historia del otro. Es bien difícil, pero se tiene que hacer porque sabes que es una gran satisfacción, porque te quitas una cosa que está aquí, el rencor, los odios, todo eso te lo quitas, pero tuvo que pasar tiempo para, primero, como decíamos, el niño, vas y rescatas ese niño y llevas todo ese proceso en el que lo vas cuidando y Ujú. entonces sí, quedan rezagos. Entonces viene otra etapa en la que tienes que perdonar las circunstancias. Y ahí es otro boleto, pero sí es muy satisfactorio. Nosotros estamos hablando sobre el abuso porque es algo que nos tocó transitar. Hay otras heridas que pues son circunstancias diferentes, puede haber otro tipo de maltratos, pero son igual de fuertes porque el niño, el niño lo va a ver como una agresión máxima. Y puede ser desde el abandono de me dejaron, por citar una herida, me dejaron en el kinder y pensé que mi mamá no iba a venir, me abandonaron en un basurero. Ujú. Para un adulto es, ay, bueno, no es lo mismo, pero para un niño sí lo es. O sea, para un niño sí el impacto psicológico y emocional es exactamente el mismo. Entonces, por eso es una población muy vulnerable en la que hay que tener muchísimo cuidado. Y también en esta parte hay otra mirada, que es la mirada del adulto que está a cargo de esos niños que se están formando, ¿no? O de los padres, en este caso. Uno al trabajar en uno mismo, pues te vas dando cuenta que en muchas circunstancias, em, pues eso también afecta, por supuesto, tu maternidad, tu forma de acompañar a tus hijos. ¿Por qué? Porque traes una línea, traes una manera de moverte, de reaccionar, de hacer, de creer, de pensar, etcétera. Y llega otra personita a tu vida y viene así, pues así, nuevecito, ¿no? Nuevecito. Y de acuerdo a mi vivencia y de acuerdo a mis experiencias, es como la voy programando para ver el mundo, para experimentar, para todo. Y pues también es una buena chamba, mi queridísima carnalita. Es una buena chamba el vernos desde la parte de la maternidad, en que a veces podemos ser como padres. He aprendido sobre como diferentes personalidades de padres. Hablamos del padre crítico o supercrítico. Hablamos también del padre, aquí lo tengo, de la mamá o del papá consentidor.
también del padre o de la madre indiferente, negligente, y el padre nutridor, que al final de la línea, digo, todos quisiéramos ser padres nutridores, segurito, o sea, yo creo que, o sea, quisiéramos maternar y acompañar desde la manera más nutricia. Solamente que como en el camino venimos niños heridos, en algún punto niños heridos, educando niños, que al final también vamos infligiendo heridas en ellos. Entonces son niños heridos creando niños, posiblemente heridos también. Entonces, en este punto, sí he pasado como por diferentes etapas de maternidad. He sido una mamá muy crítica a veces con mi hija, y lo vi y dices, ok, puedo bajarle el volumen aquí, puedo subirle acá, etcétera. Una madre negligente, yo creo que en alguna etapa también de mi existencia he sido una mamá negligente, así como de, ni lo miro, no lo miro, no está sucediendo. Y es darme cuenta que a veces en mi vida de niña, de adolescente, así actué. No lo veo, no lo miro. Y entonces de esa misma manera creí que era la forma de acompañar el crecimiento de mi hija. Claro. Entonces es muy interesante el poder voltear a mirarnos desde ahí, desde qué heridas te estamos transitando, porque pueden ser heridas que ni siquiera, o sea, ni tenías idea, o sea, no tienes por qué llegar a los 40 años y ya saberlo y tener idea de todo, por supuesto que no. Entonces, hay quienes a lo mejor a los 30 descubrimos la inmensidad y la riqueza que hay en nuestro niño interior, porque existe muchísima información de nosotros ahí. Entonces, pues sí viene esta parte de nuestros niños son nuestros espejos. Y a veces no son nada más nuestros hijos. A veces son los niños que acompañamos. Que puedes verte reflejada en un niño que está aquí jugando, en un niño que él convives con él, etcétera, que te empiezas a reflejar y el voltear a ver. Y en mi caso, pues es como las dos perspectivas, ¿no? Tanto desde la niña herida como desde la madre. Claro. ¿No? Y también es súper interesante y yo la palabra que podría decir para ambos es compasión. Compasión con nosotros mismos para mirarnos. Porque si no, nos vamos a volver como esa mamá criticona, ¿no? O sea, yo criticona con mi hija, pues por supuesto, porque también era yo como una mamá criticona conmigo. Sí. Ay, mira, y esto y el otro, y a ver, voy a poner así un ejemplo de una mamá criticona. Mira, mamá, qué bonito mi dibujo. ¿Ya viste? Ay, sí, mi vida, está muy bonito tu dibujo. Aunque el azulito podría haber sido otro azulito. Lo hubieras puesto un poquito más arriba. O, ya saqué 10, mamá. ¿Sí? Sí, claro. ¿No? O, saqué un 8. Pues qué bueno que sacaste 8, podías haber sacado 10. O sea, criticando siempre lo que se hace. Sí lo he sido. Claro. Sí lo he sido con mi hija y conmigo. Entonces, es como muy interesante toda esta parte, todo lo que vamos mirando a través de los ojos. Y también es interesante, yo en esta parte de maternar no tengo experiencia, pero sí con los niños con los que he acompañado y que me divierto muchísimo porque lo que decía son como estos espejitos y ya desde una conciencia, no es lo mismo porque una cosa es criarlos y otra cosa es que los tengas a tu cuidado. Entonces hay más libertad de cuidarlos porque eres más consentidora y es mucho más divertido, creo yo. Sí, es diferente. Sí, es diferente. Pero sí me doy cuenta estas repeticiones, como decías, o sea, lo que pasa es que pues tú como padre vas a actuar de cierta forma porque también tienes una historia. Pero lo importante aquí, y lo vi por muchos lados, es como el
decir, hasta aquí, como papá. Y lo noto con las personas que he acompañado y que son padres, en estos acompañamientos terapéuticos que son padres, que es como, yo ya no quiero repetir eso. ¿Cómo hago? Bueno, pues primero es la persona, ¿no? Tu papá tienes que hacer todo este proceso para justamente tener esa conciencia y hacerlo diferente, porque es bien fácil criticar al papá que es autoritario, que es que humilla y tal, pero en realidad no sabemos la historia que trae atrás. O sea, el por qué es así, Su porque niño. su niño, cómo viene su niño, y como dices, está educando a otros niños, está criando a otros niños. Entonces, lo importante es decir como padre, a ver, espera, me regreso y quiero cortar con este ciclo de abusos verbales, etcétera, lo que sea que esté viviendo la persona, pero cortar. Y entonces ahí es donde empieza esta nueva generación de niños emocionalmente y espiritualmente más sanos. Entonces, por ende, esos niños pues van a criar o van a tratar a todo su entorno de otra forma y a ellos mismos de otra forma más amorosa, más compasiva y romper los ciclos. Eso es súper importantísimo. Sí, también es como esta parte de no comprender que podemos mirarnos paso a paso cada vez mejor y sin juicio. Exacto. En su momento teníamos esas herramientas, con esas herramientas hicimos lo mejor posible como creíamos, como podíamos, y al trabajar en nuestro niño interior es justamente también mirar a nuestros padres de diferente forma, ¿no? Comprender que ellos también son niños heridos que en su momento supieron sobrevivir de X manera y nos dieron al final lo mejor que pudieron con lo que tenían, con lo que sabían y que llega un punto de nuestra existencia donde, bueno, ya somos adultas. Y al reconocer que somos adultas es darnos cuenta que nosotras nos hacemos cargo de esa niña herida. O sea, ya lo que sucedió, sucedió, sí sucedió, no sucedió, lo que haya, o sea, lo que haya pasado, pasó. Y nos toca a nosotros ya como adultos darnos cuenta de eso y hacernos cargo de nosotras mismas. Entonces viene en esta parte o sea, de romper los ciclos, el darnos cuenta, ¿no? Primero, para poder romper un ciclo es darnos cuenta, pero justamente cuando decimos, ah, es que yo no quiero repetir la historia de mi mamá y shalala, cuando no hemos trabajado nuestra parte, no hemos hecho nuestra chambita hacia adentro, pues viene desde un rechazo. Rechazo eso que hizo mamá, etc. Entonces es una herida que se sigue ahí. Y entonces, aunque lo querramos hacer distinto, como estamos rechazando totalmente y estamos en constante rechazo de lo que fue, inconscientemente posiblemente repitamos. ¿No? Entonces, es como tomar conciencia de que llega un momento en el que dices, desde el amor, desde el amor a mi niña, la miro, la consiento yo, la apapacho yo, mamá y papá están vivos o no estén vivos, pues siempre van a estar con nosotros, somos suma de ellos, o sea, requerimos a papá, la fuerza de papá, la fortaleza de mamá para ser creados nosotros. Entonces, no podemos evitar tener comportamientos o sí, formas de mirar como papá y mamá. ¿No? O sea, no podemos separarnos de... Sí, hay esta parte donde ya como adultos tomas la responsabilidad de lo que te pasó, porque lo que va a suceder en tu etapa adulta no es o sea, no es el niño herido el que te va a seguir fregando la vida o las circunstancias que te pasaron, porque sí pasaron y te introyectaron ciertas cosas. Es el mismo adulto, o sea, es uno mismo repitiéndonos esa historia desde ese niño. Y desde ese niño, pues va a ver las cosas desde esa mentalidad, desde donde lo vivió. Pero
justamente es cuando te sales de ahí y empiezas a tomar conciencia y las riendas de tu vida, cuando dices, ok, entonces me echo ese clavado, ya puede ser que papá y mamá ya no estén en este plano, o sí estén, pero pues tú estás haciendo tu vida de adulto, o no, pero hay gente que todavía sigue con los papás, no, o sea, no sé, pero también es parte de eso, ¿no? Es que son muchos casos. Pero el ser ahora tu propio padre y tu propia madre, y de pedir ahí las cosas que tú requieres, porque si no las vas pidiendo a la pareja, le exiges que sea tu padre y tu madre, o a tus Dame. amigos, o a tus jefes, o sea, todas tus relaciones se van a ver afectadas porque tú no estás pidiendo donde tiene que ser. Y ya no es irle a pedir a mamá o a papá, sino es integrarlo en ti. Entonces, ese rescate del niño herido es cuando te pones en esa posición del adulto en el que tú te vas a, usas la palabra reparentar, ¿verdad? Reparentar, Reparentar. reparentar. Cuando me dijiste esa palabra me pareció hermosísima, porque es eso, o sea, te empiezas a pedir tú las cosas que requieres de papá y mamá. Y más cuando no están en este plano, está increíble, porque no te sientes en esa orfandad. Pero bueno, es un viaje increíble, amigos, que Sí, de es un verdad viaje increíble, háganlo, súper recomendado. porque ese es el primer punto en donde nos vamos a empezar a sanar, porque está ahí, el origen es ahí. Sí, hablabas tú muy bien al principio de esta parte de los septenios. Y es que, por ejemplo, recuerdo desde la mirada de la semiología de la vida cotidiana, nos hablaban de la huella de abandono y nos decían de los 0 a los 7 años se crea la impronta de mamá. ¿Por qué? Porque Okay. estamos pegados a todo el seno materno, ¿no? Desde que nacemos, el primer año, pues es como si fuéramos mamá. O sea, estamos ahí pegaditos, ¿no? Y de los 7 a los 14 años es la impronta masculina, la impronta de papá. Claro. Por eso es muy importante la figura del papá. O sea, hay veces que, digo, yo en mi caso he visto como que, o siento que no se le da visibilidad tanto a la importancia del papá, ¿no? Y vaya que Y es en tiene una una, influencia y muy sí, grande. porque papá pues nos enseña también el abrir la puerta, el ir, el llevarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, darte cuenta que es tan importante y que si es un viaje, Susi, bueno, carnalita, qué te puedo decir? ¿Dónde nos conocimos? Esa, descubriéndonos. Entonces, es un viaje súper cósmico, súper fuerte, ¿sí? Fuerte en el sentido de que si vas y te descubres en muchas cosas, en muchas situaciones, pero o sea, el maravilloso regalo de poder mirar cada vez distinto y decir, justo esta parte de reparentar, ahora yo soy mi mamá, yo soy mi papá. Moniquita, mini Moni, ¿qué necesitas? O sea, Claro. y nos pasó, mis carnalitos cósmicos, les vamos a compartir así rápidamente, nos pasó durante, estuvimos, pues bueno, previamente o sea, viendo el programa, cómo se iba a desarrollar, etcétera, etcétera, pues trabajando en esto que estamos haciendo y que nos estamos descubriendo también a la vez que los descubrimos a ustedes, carnalitos. Y nos pasó que a mí en un momento se me tocó, o sea, sentí que se tocó una herida y le dimos la vuelta. Lo platicamos tú y yo, carnalita, de si me sentí de una manera, tú cómo te sentiste, etcétera, etcétera. Y eso es, o sea, siento que eso es, el poder ver las situaciones, el poder decirle a esa niña, Mónica, es válido lo que estás sintiendo, yo te lo doy, yo la adulta te lo doy, y ahora con Susi, la adulta es la que se comunica. Porque Sí, si no, sí, entonces le damos como el volante a la niña, ¿no? O le damos el timón a la niña, híjole, sí. y la niña se desborda. Pues sí, porque no tiene las herramientas para afrontar una situación en la que se está sintiendo vulnerable.
¿no? Lo que va a hacer la Ujú. niña va a ser huir, se va a ir a esconder, ¿no? Sí, O puede se va, huir o se hace la muertita, ¿no? Como ajá, dicen. sí, sí, se va a esconder para que nadie la lastime. O Y el ataca. adulto, y el adulto va a decir, a ver, se está sintiendo algo, porque Ujú. claro que uno vaya a las heridas y las sane no quiere decir que nunca en la vida te va a Nunca. pasar, porque, o sea, incluso podemos ubicarnos en ciertas heridas o en Ujú. ciertas situaciones que nos marcaron nuestra caracterología, pero en realidad pasamos por todas, nada más que se van Ujú. marcando unas más que otras. Entonces, durante la vida adulta, pues también vamos a ir, pues transitando circunstancias y vivencias que de pronto nos van a hacer como, ay, cañón, ¿qué se siente aquí? Pero es eso, es detenerse y decir, a ver, ¿qué se está moviendo aquí? Y poner ¿Quién lo todo está en su lugar. sintiendo, no? ¿Quién lo está sintiendo y cómo lo resuelvo desde ahí? Eso es súper importante. Hay algo que pasa en el cerebro, es cómo nuestro cerebro aprende a hacer sinapsis y entonces todas nuestras neuronas empiezan a comunicarse entre sí para poder hacer nuevas conexiones o redes neuronales y dejar de pasar por ese camino. El cerebro está así, ¿no? Entonces nosotros pasamos por esta carreterita, por esta carreterita. Cuando le ponemos una pluma, como los caminos, ¿no? Cuando se cierran, pues ese camino eventualmente se va a llenar de tierrita y ya no se va a ver el camino, pero vamos a seguir haciendo nuevas redes neuronales y vamos a hacer ese mismo camino, pero por otro lado. Esa vivencia, pero por otro lado, porque eso es donde lo estamos viendo. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Para que nuestro cerebro logre eso, necesita hacer una muy buena sinapsis. Y la forma de hacerlo es yendo a terapia, porque es bien importante el acompañamiento terapéutico. Sí les recomendamos que se echen sus lecturas, este libro, Sí. que igual lo ponemos ahí, porque hace un panorama de autoconocimiento, pero sí es importante que un acompañamiento terapéutico, porque un Sí. terapeuta te va a ir llevando, tú decías algo muy bonito el otro día, más que llevarte de la mano era abrirte la puerta. Ujú. Te abre la Sí. puerta y Ahora sí que el terapeuta te abre la puerta y tú entras. exactamente. Y Te también entras a tu otra viaje. forma de ayudar a nuestro cerebro a que haga esta sinapsis es leyendo, es haciendo em, cosas de lógica, poniendo a trabajar nuestro cerebro, o sea, darle las herramientas para que esté fuerte. Es como cuando hacemos ejercicio para que el músculo pueda cargar, etcétera. Eh, lo mismo pasa con el cerebro, es irle ayudando durante este proceso y siempre a que pueda acomodar las cosas, porque esa es la forma en la que tenemos la resiliencia. Por eso es que los niños es muy importante, y se los quiero compartir, es un gran tip. Eh, a los niños hay que darles esas herramientas, porque Ujú. durante la crianza, pues se te van a ir cosas, o sea, Claro, porque claro, como les claro. decía, el niño va a sentir el mismo abandono me dejan en la escuela y quién sabe cuándo veo a mis papás, que no son muchas horas, pero desde un niño es es Y puede ser un adulto escenario. que odie, por ejemplo, niños que vivieron esa circunstancia, pueden ser adultos que odien la impuntualidad. Ah, sí, también. O sea, odia la impuntualidad, no lo soporto y demás, pues Se- ajá, y entonces se te va haciendo ahí la vida más compleja, o sea, es para llevarla mejor. Y esta forma de poder ir ayudando a los niños es justamente darles estas herramientas de lectura, de ujú, juegos didácticos, de que su cerebro empiece a armar la lógica. Eh, lo que hace el teléfono celular, ya sé que a veces es muy fácil criticar esta parte, pero ah, es que hay repeticiones en el celular, estas imágenes, por ejemplo, el TikTok, todas estas que son videos tan cortos y tan rápidos,
O sea, lo que le están enseñando al niño es a no tener una coherencia de una cosa a otra. Entonces es una esponjita. Entonces va de un suceso a otro, de una imagen a otra, y no le da tiempo de entender qué está pasando. Entonces su cerebro no está entendiendo nada. Entonces no les estamos ayudando a que puedan tener esta resiliencia y que puedan en una edad más adulta pues tener la capacidad de decir, a ver, esto no me gusta como está sucediendo. Entonces muchas herramientas cognitivas es lo que va a ayudar a que sus hijos, si se les va por ahí alguna cosita, pues que tengan las herramientas para poderlo afrontar en una edad adulta cuando a ellos ya les toque arreglarse por sí mismos, ¿no? Sí, finalmente es como entregar el volante, ¿no? Ya llega una etapa en también como uno como mamá, ya dice uno, híjole, hija, o sea, hice lo Ya que te pude hasta toca. donde pude, como pude, pero pues ya a lo mejor de aquí en adelante, pues ya te diste cuenta, pues ya te toca, ¿no? Y ahí venía esta palabra de mejor ahorita que después. Ya lo viste, ya viste Ujú. una circunstancia, ya te colocaste en una circunstancia donde te das cuenta que la niña es la que está reaccionando, que la niña es la que está haciendo berrinche, que la niña es la que está demandando, pues en ese momento dices, mejor ahorita que después, ya lo vi. Ujú, Entonces, ujú. lo chaineo en ese momento, o, o lo trabajo, o le hablo a la terapeuta y le digo, requiero cita porque se me movió, algo se me movió Sí, y hay que sí, sí. acomodarlo. Ujú. Sí, tener Sí, su no, terapeuta de padrísimo. cabecera, porque a veces cuando ya terminas tu proceso terapéutico, sí es importante darle esas visitadas de pronto Sí, cuando se te justo para mueven llegar las a cosas. ese punto de saber reparentar. Claro, 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 Sí, claro. porque muchas veces se te mueve y requieres como trabajar esa parte de acomodar nuevamente. Y te das cuenta que pues hay situaciones que no puedes sola, o sea, que se requiere ese acompañamiento, que se requiere como ese punto de vista neutral, objetivo, que te permite como ir acomodando aquello que ya se te movió, ¿no? Ya se te hizo acá la movedera, que es padrísimo, o sea, honestamente, es padrísimo que se te mueva algo, Claro, porque estás vivo. porque es una Además, oportunidad, es una sí, claro. oportunidad, una oportunidad. Sí, Entonces, de hacerlo está diferente. padrísimo, carnalita. Sí. También Así. otra cosa que quería compartirles sobre las heridas de la infancia. eh, sí, nos toca vivir ciertas circunstancias que van marcando, pero también quiero decirles que es una gran oportunidad de evolucionar. Es como un superpoder. Ya sé que hay heridas muy profundas, pero de verdad, Ujú, desde mi punto de vista, si les resuena, tómenlo y si no, pues déjenlo. ujú, Es un superpoder, porque eso que te marcó en tu infancia hizo que ese niño desarrollara ciertas habilidades de sobrevivencia en su mundito, en lo que él estaba. Ese niño tuyo desarrolló algo para estar a salvo de las heridas que estaba haciendo objeto. Cuando tú sanas a ese niño herido, esas heridas cicatrizadas se vuelven en talentos. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, son habilidades que desarrollaste. Entonces, un niño que aprendió a estar solo porque era mejor a recibir maltratos y entonces se creaba sus propios mundos y sus propios juegos o se ponía a pintar o a dibujar, etcétera. Todos esos talentos van a surgir cuando eres un adulto. Entonces ese es el superpoder de haber transitado esas heridas. Así es como yo lo veo y así es como yo lo comparto. Eh, Va a ser de un niño que recibió una herida de humillación, va a sacar a un gran líder, a una persona que es muy buena en los negocios. Eso lo estoy empleando como un poquito porque es como ahondar como en cada etapa, en cada herida y decir qué es lo que podemos ir sacando de ujú. cada uno. Pero por eso es importante que vayan a ese lugar
y cuando se rescaten y puedan, toda esa forma que había sido dañada y lo que ustedes hicieron de niños para sobrevivir, pues se convierte en ese súper gran poder que como adultos los vuelve adultos sumamente creativos, sumamente Empáticos. empáticos, o que pueden prestar un gran servicio a la humanidad, o sea, como un bien mayor. Es Por como darle la vuelta, ¿no? O sea, como convertir, transformar. transformar. Transformar un suceso que fue negativo o doloroso, hacerlo como un suceso luz. Exactamente, es traer la oscuridad a la luz y pues va a iluminar todo. Entonces no todo es tan malo al final del camino. O sea, Sí, claro. todo pasa cuando decimos todo pasa por algo, no es Y para algo. una cita para sentirse mejor en ese momento. No, en realidad pasa por una cosa. No lo vamos a descubrir en ese momento porque pues no se puede, pero sí después es que nos damos cuenta de todas las bendiciones que traen esos sucesos. Porque hoy por hoy nosotras, aunque vivimos estas circunstancias en nuestra niñez, pues prestamos un servicio de acompañamiento y lo hacemos con mucho amor al rescate de esos niños heridos y también en el acompañamiento de los niños que ahora hemos acompañado las dos en estas etapas de trabajar con niños, lo hacemos desde otro lugar. Entonces, si no hubiera sido por esas niñas heridas, no seríamos las mujeres que somos hoy o lo que estamos Por dando supuesto, a la por humanidad, supuesto. que es al servicio de la gente como terapeuta. Sí, puedes eliminar el suceso, no puedes hacerlo. No puedes evitar ver a esa pequeña niña y todos los sucesos. Repáralos. O sea, ir de una manera muy amorosa de reparar ha sido justamente la acompañar a los niños. En mi caso, por algo me gusta mucho acompañar a las adolescentes o a los adolescentes, que hago como contacto y es así como de, ay, señora Mónica, etcétera, etcétera. O sea, se acercan de cierta manera. Entonces, para mí es una forma muy bonita de poder mirar distinto Ujú. y de poner mis dones al servicio para ellos. Quiero compartir que este 30 de abril se pueden hacer un regalo a su niño. Entonces, a ver, vamos a hacer esta dinámica y ya luego nos cuentan cómo les fue. Eh, Desde el adulto que son, hagan una carta a ese niño con todas las cosas que ustedes de chiquitos soñaron. Si ese niño un día jugaba que estaba en un crucero de Disney o lo que sea, y hoy cumplieron el sueño de subirse a un crucero, pagarse un crucero, ustedes como el adulto que son. Como estas cosas que de niños veíamos tan lejano, como de grande quiero ser esto, o de grande, yo quiero tener, porque nos vamos así, ¿no? Como en cosas físicas y materiales, o incluso también hay niños que pueden añorar otras cosas, ¿no? A lo mejor una familia, y entonces hoy tienen ustedes una familia. Entonces, pero empiecen a contárselo a ese niño, o sea, poner, querida Susi, ¿no? Querida Moni, quiero contarte que hoy, 30 de abril del 2022, hemos hecho esto. Y entonces empiezan a enumerar todas las cosas y a sentir esa alegría de haber tenido, o sea, llegado a esas metas. Y léansela, háganse un espacio muy bonito ahí ustedes, velas, inciensos, lo que quieran, y háganse este regalo. Luisa Hay siempre nos recomendó hacerlo frente al espejo, entonces, y viéndonos a los ojos,
Entonces, es una forma muy Así bonita es. de volver a conectar. Mírense a los ojos y vean cómo va cambiando su mirada cuando usted se lo esté contando, porque la persona que se está reflejando va a ser ese niño y les prometo que van a ver esa mirada en sus ojos, es otra mirada. Y quédense con ese bonito regalo. Creo que esa sería una forma de poder contactar con ese niño. Si quieren sanarlo, pues sí les recomendamos que empiecen a leer como el libro que nos recomendó esta sesión Moni, y también pues Ujú. buscar corrientes terapéuticas que a ustedes les resuenen y que les hagan sentido para poderse echar ese clavado a su infancia. Entonces, ese sería como mi aporte. Bueno, también para mí un aporte para mí de contactar con nuestra niña es a veces a través de la música, poner una música que te gusta de hoy, o entrar en un estado de meditación si te gusta meditar, estar en silencio y llamar a esa pequeña Mónica, a esa pequeña Susi, cerrando tus ojitos, inhalando, exhalando y verla enfrente de ti y decirle, ven, yo te abrazo y agarrarla y visualizar cómo agarras a mini Susi. Ay, mi garganta, disculpen. Como agarro a Mónica, chiquita, y le digo, mini Moni, aquí estoy yo para ti. Yo estoy a cargo de ti, yo te amo y yo te abrazo, yo te quiero, yo te apapacho. Y observarse. También tener una fotografía de ustedes de niños es muy importante también como contactar con esta parte. Y lo de los ojos que decía Susi, los ojos es el órgano que no nos, o sea, es el mismo tamaño Ujú, desde que nacemos. ujú, 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 ujú. Todo lo demás nos crece, todo lo demás se nos va desarrollando, pero los ojos desde que nacemos son los mismos. Entonces, también es por eso que el mirarnos a los ojos nos es más fácil contactar con la niña. Así es. Pues para nosotros fue un gusto hacer este programa. De verdad que lo preparamos con mucho amor para ustedes. Y bueno, pues celebremos este 30 de abril a nuestro niño y haciendo también conciencia de la niñez. Esto es súper importante. Hay que hacer conciencia de la niñez porque esos niños pues son los adultos que van a seguir disfrutando de este planeta en este plano. Entonces, pues bueno, con esto nos Así despedimos. es, sí. Y bueno, recordándoles que sigan las redes de Susanando para que estén informados de los siguientes capítulos que vamos a tener. Nos encantará leerlos y nos encantará saber qué temas les mueven a ustedes para poderlos tratar en este espacio. Muchas gracias. Adiós, amigos. Muchísimas gracias, carnalitos cósmicos. Agradecidas de su tiempo, agradecidas de poder estar aquí, de estar juntas y agradecidos a todos, o sea, los que nos lleguen a ver y si nos comparten, de verdad nos enriquece muchísimo porque esto lo estamos desarrollando cada vez mejor para seguir contactándonos y para seguir poniendo un granito de arena en este mundo tan maravilloso que es. Gracias, carnalitos. Gracias, carnalita. Y adiós, nos vemos. Bye. Bye.